Sin censura y con crudeza te diré algo que ya sabes. El ser humano es un ser morboso, entre muchas otras cosas. Y cuando algo ficticio dice que está basado en hechos reales, ya sea una película o una novela, despierta el interés en quien la mira. Lo mismo pasa con los videojuegos. Porque sí, hay muchos que, basándose en estadísticas, han enseñado mucho más sobre eventos históricos que las mismas escuelas. Por eso, en esta oportunidad te presentaré algunas obras de arte en el ámbito del entretenimiento lúdico que hicieron tirar a más de uno sus libros de historia, por su crudeza, explicitud y realismo, algunos llegando a generar o incluso revivir ciertos traumas. Ponte cómodo, ponte cómoda, porque ahora vas a ver 5 videojuegos basados en la realidad. Comencemos. Cabe mencionar que hay muchos juegos de diferentes tópicos que están basados en la realidad, siendo los bélicos los más resaltantes. Sin embargo, el hablar de algún título sobre fantasmas de gente que existió en algún momento me lo voy a saltar debido a mi escepticismo, ya que considero que los sucesos reales que pasaron al metaverso de los juegos tienen más impacto debido a su polémica y crudeza. Por ejemplo, hubo rumores sobre la saga Silent Hill, la cual estuvo supuestamente basada en un pueblo llamado Centralia en Pensilvania, Estados Unidos, donde una mina subterránea abandonada se incendió y causó la muerte de varias personas. Pero esas son falacias, ya que el verdadero origen de la saga Silent Hill provino de la novela La Niebla de Stephen King por el director del juego Keiichiro Toyama. Por eso me inclinaré a juegos que, con certeza, su génesis proviene de eventos reales, crudos, traumatizantes, impactantes y obviamente polémicos. Número 5. Vamos a dar inicio con algo suave, entre comillas, porque si bien pues es la cúspide del top, no quiere decir que vaya a ser algo fácil de digerir. Comenzamos la lista con un juego que entra en la categoría de simulator, o séase, simulación, aunque con una cutre programación. JFK Reloaded, o traducido, John F. Kennedy recargado. Encarnamos en modo de primera persona a un joven perturbado, enfermo mental y asesino de la vida real, Lee Harvey Oswald, o también conocido como el asesino de Kennedy. Hecho histórico que sucedió el 22 de noviembre de 1963. Lee era un marín de 24 años que ese día se ocultó en el 6º piso del depósito de libros de escolares de Texas, y a las 12:30 del mediodía, con un rifle, disparó simultáneamente, en primera instancia hacia la limusina presidencial, luego logrando herir al gobernador de Texas, Juan Connally, y posterior asesinando a Kennedy de un disparo en la cabeza, mientras este hacía una caravana en Plaza Daly. Aproximadamente 45 minutos después, también le quitó la vida a un oficial de policía. Evidentemente fue detenido y 2 días después fue asesinado por Jack Ruby, quien era dueño de un club nocturno. El juego trata sobre recrear los últimos momentos de la vida de Kennedy a través de los ojos y acciones de Lee Oswald. Aunque el evento es un tema delicado, el juego tiene una gran cantidad de información documentada sobre dicho incidente, a pesar de que se puede pasar en muy pocos minutos. La polémica causada por este juego por parte de los jugadores difieren sobre cuán apropiado fue realizar esta simulación, sin mencionar que podemos disparar a quien queramos, pero teniendo en cuenta una tarea final: quitarle la vida al 35º presidente de los Estados Unidos. Número 4. De lo bélico a lo lúdico hay un joystick de distancia. Juegos sobre guerras mundiales o guerras civiles hay muchos, tales como Call of Duty, Medalla de Honor, Battlefield, Comandos, entre muchos otros, todos desde el punto de vista de los soldados, pero ninguno desde el punto de vista de los supervivientes, a excepción del juego que ocupa este lugar, This War of Mine, juego lanzado al mercado en el año 2014, que bien puedes conseguir en Steam. Ya habiendo noticias sobre los actuales conflictos internacionales y todo lo que ha generado, no solo ahora, sino durante toda la historia,
es lo que refleja este videojuego, pero mucho más en detalle sobre la guerra que hubo entre Serbia contra Bosnia en el año 1992, específicamente en su capital Sarajevo. El conflicto se produjo porque lo que es hoy día Bosnia se independizó de la Yugoslavia comunista en ese año, convirtiéndose en un sistema multipartidista y parlamentario. Serbia se había opuesto a esta independencia, buscaba mantener la unidad yugoslava y el control sobre territorios con población serbia, la cual ocupaba gran parte del territorio yugoslavo antes de su disolución, provocando así una guerra internacional en donde civiles bosnios fueron los principales afectados. El salir de casa para conseguir sustentos básicos como comida, agua, materiales como leña o incluso los libros de los colegios para crear fogatas y sobrevivir al frío era el día a día de esa sociedad. Sin mencionar que, durante la noche, cuando todos buscaban resguardarse tras la oscuridad y el sonido de las balas, era muchísimo, muchísimo peor. This War of Mine tiene una jugabilidad simple y sencilla, que a muchos les puede recordar a los Sims. No obstante, es tan realista y deprimente que pone al jugador en varias encrucijadas. Con cada acción y decisión que tomamos, los hechos ocurridos en el juego cambian. Podemos ayudar a que el grupo no pase hambre hoy, pero ¿qué tal mañana? ¿Qué tal si uno o varios del grupo fallece por falta de medicamentos escasos por la ciudad? ¿Qué tal si los más susceptibles e inestables del grupo arremeten contra su propia vida por la desesperación? De eso se trata este juego, de la real supervivencia. Es un verdadero Survivor, el cual muy pocas personas lograron terminar en su primera semana de lanzamiento. El resto no soportó la historia y sencillamente quitaron el juego. Sobre todo por frases que dicen algunos personajes como: para los soldados, la guerra se trata de la victoria. Para nosotros, se trataba de conseguir comida. Número 3. Volvemos a los juegos de simulación, pero esta vez me voy a adelantar un año, porque aunque no ha salido todavía, ya hemos podido observar una de las entregas que se lanzará para la PlayStation 5 en el 2026, que es un recordatorio de lo que sucedió para los que vieron la película de James Cameron. Aquella madrugada del 15 de abril de 1912 ya fue inmortalizada en el mundo del cine. Ahora le toca a la industria de los videojuegos seguir con el legado histórico con este título, Titanic Escape Simulator, en donde tras la experiencia del formato de primera persona deberemos sobrevivir el hundimiento del barco. Sony dejó claro que fueron muy meticulosos con los detalles, es decir, que podremos ser partícipes, al menos videojugabilísticamente hablando, tanto de los sucesos dentro como fuera del barco. Los candelabros tambaleándose, muebles deslizándose por el agua en los pasillos, la gente despavorida y desesperanzada corriendo, los gritos de agonía, el nivel de agua subiendo rápidamente a medida que buscamos una salida sin alguna certeza, ver la desigualdad humana tras decidir por escala social quién merecía sobrevivir y quién no, mientras un buque de 52,000 toneladas se hunde con nosotros dentro. Era de esperarse que un evento histórico como este, en formato de videojuego, causara revuelo, debatiendo sobre si es una forma diferente de contar esta historia o si es trivializar el dolor de la gente y banalizar los hechos ocurridos de esta trágica historia real, en donde murieron más de 1.500 personas. Ya eso será respondido cuando el juego salga a la luz el año que viene. Número 2. La bomba atómica lanzada en Hiroshima en 1945 causó innumerables daños colaterales, tanto físicos como medioambientales, y por supuesto la muerte inmediata de muchísimas personas. Pero esa tragedia se queda en pañales comparada con el suceso que llevó a la creación del videojuego del segundo puesto. Sucedió en 1986 en Ucrania. Se considera que fue la tragedia medioambiental más catastrófica de la historia, al menos hasta ahora, que alcanzó un nivel 7 en la escala internacional de sucesos nucleares, el incidente de Chernóbil,
el cual, sorpresa, sorpresa, le hicieron un videojuego, Stalker Shadow of Chernobyl. Acá no precisamente se trata sobre el accidente, sino sobre una segunda ficticia explosión nuclear de la misma ocurrida en el 2006, más mortífera y letal que la primera, que causó mutaciones, deformaciones y alteraciones de varias especies, entre ellas humanas. Aunque la ubicación geográfica del juego es verdadera, como la central nuclear de Chernóbil o la ciudad abandonada de Pripyat. Shadow of Chernobyl es un juego survivor en primera persona, que como su nombre indica es la sombra del suceso real. ¿Por qué está en el segundo puesto de la lista? Porque dicho accidente fue debido a que querían mejorar la seguridad del reactor 4 de la central nuclear, pero al sobrecalentarse generó una explosión que expulsó grandes cantidades de materiales radioactivos a la atmósfera, generando una nube radioactiva que se expandió por 162.000 kilómetros cuadrados, o sea, gran cantidad del continente europeo y ciertas partes de América del Norte. Número 1. El videojuego que se posiciona en el primer lugar de este top relata una historia real que no se compara a las anteriores ya mencionadas, que incluso puede parecer sacada de una película. Aunque no, es el claro ejemplo histórico para la frase "la realidad supera a la ficción". Un incidente tras un trastorno mental, una cruda realidad por parte de las víctimas de la guerra, un choque contra un iceberg o un accidente por sobrecalentamiento fueron cosas que se pudieron evitar, pero la historia detrás del juego que ocupa el primer lugar es inhumana. Outlast es un videojuego de terror que ha asustado incluso a los más veteranos gamers, y no es para menos. Nos adentramos en un manicomio por un correo que nos hacen llegar, explicándonos que dentro del mismo se realizaron experimentos ilegales y macabros, y nuestro objetivo es revelar toda la verdad tras los hechos. El videojuego muestra verdadero terror, con decenas de pacientes mentales inestables haciéndonos caza mientras nos escondemos. Los sucesos ocurren en el Monte Massive, en un hospital psiquiátrico ficticio, aunque la ubicación geográfica es real. ¿Qué mejor que un lugar aislado para un ambiente como el de Outlast? Aunque lo más terrorífico es saber que está basado en un hecho real. El proyecto MK Ultra, el mismo que existe dentro del juego, es algo que, si lo lees a profundidad, te genera escalofríos. Fue un programa realizado por la CIA, que en 1953, en más de 80 instituciones, como hospitales, cárceles y universidades, realizaban experimentos ilegales con seres humanos en contra de su voluntad, al ser sometidos o bien pues sin su consentimiento. Su propósito era crear una especie de droga que les hiciera decir la verdad a los prisioneros de guerra, espías soviéticos o agentes comunistas. Pero no todo resultó como planearon. Durante el proyecto, tras cada sujeto de prueba, se le aplicaban diferentes metodologías, como la terapia de shock, la alteración de sus funciones cerebrales con la administración de LSD, la hipnosis, la privación sensorial, el aislamiento, diversas formas de tortura o abusos tanto verbales como sexuales. Lo curioso es que sucedía todo de manera clandestina dentro de la misma organización, sin que sus altos cargos se dieran cuenta, al menos no al inicio. Incluso varios miembros cercanos, sin su consentimiento, terminaron siendo conejillos de India, que terminaron muriendo como lo fue Frank Olson. Otros personajes como Bishara Siran, quien mató al hermano del presidente Kennedy, o Jim Jones, quien fue el culpable del suicidio colectivo en Guyana en 1978. Todos ellos y muchos otros fueron partícipes del control mental del proyecto MK Ultra de la CIA, y según informes revelados tras la cancelación de este proyecto, lo hicieron bajo los efectos de los experimentos. Es decir, que sus acciones eran controladas de alguna u otra forma por la CIA. Es un caso excesivamente interesante, aunque no nos compete porque el tópico es sobre la relación de lo real con los videojuegos. Y sin duda, Outlast se queda en el primer puesto, ya que el trasfondo que tiene no solo es histórico, sino terrorífico.
mostrándonos que, tanto a nivel lúdico como real, la gente siempre buscará a través del miedo generado el poder absoluto. Se ve en la realidad, se ve en las películas y también se ve en videojuegos. Si el video te gustó, te agradecería mucho que dieras like, lo compartas y o lo comentes. Aunque no lo creas, tiene mucho valor alguna de esas acciones hechas por ti. Sígueme en mis redes sociales que las dejaré en la descripción de este video para más contenido diario. Muchas gracias, nos vemos después.